Somos Iglesia Cristiana El Almendro. Fe, oración y servicio. Hola, ¿cómo están, familia El Almendro? Deseando que para todos y cada uno de ustedes sea una noche de grandes, ricas y abundantes bendiciones. Vamos a ir al texto de Juan, capítulo 4. Recuerden que estamos hablando todo esto del estudio de la gracia. Estamos haciendo una serie con el propósito de que todas las personas entiendan el propósito de la gracia. Por lo tanto, quiero mostrarles hoy el cara a cara de Jesús con la samaritana, ¿sí? Entonces recuerden, nuevamente se los digo, estamos en el estudio de la gracia y el nuevo pacto. Vamos a ir al texto que está en Juan, capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 21 hasta el versículo 24, iniciando. Claro está que quiero tocar todo el contexto de la samaritana, que son alrededor de 42 versículos. Dice la escritura, Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran es en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Bueno, esto es uno de los textos que definitivamente tiene más contenido. Me refiero al encuentro del Señor Jesús con la samaritana. Otro texto que me parece que también tiene bastante contenido, que dentro de poco lo vamos a tocar, es el encuentro entre Jesús y Nicodemo, ¿no? Pero este texto tiene una cantidad de ingredientes, tiene una cantidad de datos que regularmente, si me pongo a explicar dato por dato, la verdad va a ser muy difícil. La verdad, en este canal y en el otro de Fabián Mejía Oficial tengo prédicas hablando acerca de la samaritana, y la verdad, siempre que leo el texto de la samaritana siempre encuentro algo más. No que haya nuevas revelaciones, no que el Señor me dé nuevas revelaciones de cosas, no, sino que al leer detenidamente el texto y al contextualizarlo, nos damos cuenta de cosas, sobre todo teniendo en cuenta la cultura, ¿no? El contexto que está viviendo, ya que es necesario que un buen hermeneuta tenga estas cosas presentes al momento de leer una perícopa, leer un texto y poderlo exponer al público. Hay un serio problema, por ejemplo, con estos temas, por ejemplo, de la samaritana, y es que regularmente nosotros siempre tratamos de sacar lo que es más atractivo. O sea, hay datos que se nos van porque definitivamente estamos interesados es en mirar cosas de gracia, cosas en donde Dios vaya a favor del hombre, pero nunca miramos la exigencia. Ahí es donde está el problema. O sea, ¿a qué persona no le gusta la gracia? A todos nos gusta la gracia. A todos nos gusta que Dios quiera lo mejor para nosotros, que nos dé el perdón, que nos obsequie el perdón, y que nosotros definitivamente no tengamos que hacer nunca nada, ¿no? Y es que definitivamente la gracia se basa en la obra de Dios y no en la obra del hombre, ¿no? Entonces eso nos agrada. Pero obviamente, si yo vivo en la gracia, no es como dicen algunos, viviría en desgracia. Tienen que haber algunos requisitos, tiene que haber un orden, porque entonces entraríamos a decir que la gracia sería una etapa de libertinaje, y eso es malinterpretar la gracia. Entonces, por ejemplo, yo vengo de raíces bautistas. La verdad, a mí me enseñaron muy bien bautistas. También vengo de conocer un poco de raíces pentecostales y de otro tipo de enseñanza, ¿no? Pues también herética, ¿no? Porque pertenecía yo a una congregación de la prosperidad, a una de esas tantas iglesias. Entonces, siempre he escuchado este texto de la samaritana, y cada vez que lo escucho, yo veo que siempre le sacan como una interpretación, pero no conforme al contexto bíblico, no conforme a la cultura, ni tampoco tienen en cuenta el sentido correcto, cosa que en muchos casos una iglesia como por ejemplo los bautistas o iglesias ortodoxas se preocupan por el contexto. Entonces, les digo yo esto porque el tema aquí es hablar de la gracia, pero con responsabilidad. Y voy a decir cosas aquí que me parece que son cosas delicadas, pero al mismo tiempo debo de exponerlas, y espero que usted sea una persona madura en la fe. ¿Por qué? Hay casos en donde definitivamente las personas tienen una fe tan vacía, tan hueca, tan falta de escritura, que definitivamente explicarle un texto de estos sería también poner a la persona a que no tenga un norte claro, ¿sí? ¿Y por qué? Porque las personas quieren oír lo que les agrada oír. Entonces, sin más preámbulo, vamos a ir desde el versículo 1 al 5. Usted va a encontrar ahí
lo siguiente: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Note lo que aquí dice: y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. A ver, esto no es un dato menor. Aquí hay dos datos que yo quiero resaltarle a usted. Primero, le era necesario pasar. Cuando la escritura dice que fue necesario que el Señor Jesús hacía algo, recuerden algo: el Señor Jesús obedecía al Padre. O sea que esto es un mandato del Padre. O sea, definitivamente dentro del itinerario del cielo en ese momento Dios había especificado que Jesús tendría que acudir a una cita. Ahora, lo curioso es dónde va a ocurrir esa cita. Esa cita ocurre en un lugar de Samaria, en un lugar muy conocido por los samaritanos, que es el Pozo de Jacob, cerca al gran monte de Gesirim, ¿sí? Y ese monte es donde los samaritanos establecieron su templo. Hay algo que muchos de ustedes ya saben, y es que entre judíos y samaritanos no se hablaban. ¿Pero por qué ocurrió esto? Esto ocurrió fue porque durante la deportación a Babilonia y durante también la deportación a Siria, cuando ellos fueron allí esclavizados, los asirios llevaron a parte de la población. Recuerden que los asirios llevaban a las personas ricas del lugar. Y yo en otros contextos lo he explicado que los asirios mantenían a las personas allí ricas para fortalecerse económicamente. Y dejaban en aquellos lugares, haga casi cuenta de que usted tiene un patrón y que ese patrón tiene una cantidad de tierras, de ganado, y tiene una cantidad de empleados. Pues regularmente los asirios se llevaban a las personas que tenían dinero y educadas. Los esclavizaban, los volvían eunucos, básicamente los ponían porque como eran inteligentes, sabían hacer riquezas. De esa manera los imperios antiguos se fortalecían. Lo llevaban allí y recuerden que un tiempo después, gracias a Dios, Dios le reveló a un rey que debería dejar ir a su pueblo y Israel vuelve a consolidarse, y de allí esas personas que fueron llevadas cautivas, se conoce que de allí vienen los fariseos, ya que eran las personas que tenían educación y conservaron la Torá. Pero los samaritanos eran las personas que se quedaron, que eran regularmente los esclavos o la servidumbre o personas así, personas que simplemente vivían del campo, los dejaban allí, traían los asirios otras personas de otras naciones y los combinaban. Esto con el propósito de que la nación que quedaba allí no tuviera ninguna identidad. Esto no solamente lo hicieron los asirios, sino por ejemplo también, reinos más actuales, o sea, reinos que obviamente para nosotros ya están en el pasado, pero me refiero más cercanos a nuestras fechas, como por ejemplo lo que sucedía en Escocia con Eduardo Piernas Largas, ¿no? En donde él decía que debía haber una ley que llamaba el primanopte, y era de que todos sus oficiales que eran parte del reino de Inglaterra tenían que ir a llegarse a una mujer escocesa para que la raza que naciera, las nuevas generaciones, fueran consideradas primero nobles, segundo, que esas personas tuvieran la identidad de Inglaterra. Entonces básicamente así era lo que hacían los asirios. Entonces las personas que estaban allí eran campesinos, personas que vivían del diario, se fueron combinando con personas ocultos paganos de otras naciones. Aún así tengo que yo decirles a ustedes que hasta el sol de hoy, para los samaritanos, la norma, porque aún existe el pueblo de Samaria, aún hay unos cientos de personas que se consideran samaritanos. Y la norma para ellos, o el libro base, es la Torá. Los primeros 5 libros de la ley mosaica: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. O sea que conocían de ley y conocen de ley. Aparte de eso, el Dios todopoderoso para ellos es Jehová, o en otras palabras, o en otro idioma, Yahweh. Entonces, cuando usted mira ese tipo de cosas, usted va a entender lo siguiente. A ver, llegan las personas que habían sido cautivadas allí y tratan de venir a informar a las personas que estaban aquí ya posesionadas de la tierra, que eran los esclavos, que definitivamente ellos tenían que amoldarse al pensamiento de ellos. Hay una gran controversia, hay grandes discusiones, y recordemos que en ese momento los samaritanos pertenecían, antes de ser llevados y deportados a Babilonia o a Siria, ellos habían sido parte del reino del norte. Entonces, supuestamente porque se combinaron con otras naciones y porque ya no era un linaje puro, ellos vinieron a ser peor que perros
para el pueblo. O sea, me refiero para Israel. Entonces, cuando usted mira esto, obviamente usted dice, pero ellos no tuvieron la culpa. Sí, no tuvieron la culpa. Por otro lado, es que definitivamente en ese momento de la historia era difícil. La verdad es sorprendente de que nosotros tengamos, por ejemplo, este libro. Nosotros hablamos muchas veces mal acerca de, por ejemplo, de los fariseos, pero gracias a los fariseos es que se conservaron gran parte de los libros con su organigrama original, con su letra, con el hebreo. O sea, ellos no pervirtieron el texto, ya que entendían que era maldito según la ley aquel que le quitara o añadiera las palabras del libro de la ley. Entonces, hay un serio problema acá y el Señor Jesús está dispuesto a resolver ese problema. Entonces, cuando llega a ese lugar, llega a un lugar que estaba en conflicto, pero llega a un lugar en específico para recordarles a ellos, a nosotros y a toda aquella persona que lo lee dos cosas importantes. Está hablando de un lugar que fue comprado por Jacob, el antepasado de Abraham, de Isaac, y que fue comprado allí con el único propósito de que más adelante alguien llamado Josué fuera enterrado en ese lugar. Entonces, cuando usted mira esto, Jacob compró ese lugar fue después de que se reconcilió con su hermano Esaú, ya que creía que su hermano Esaú definitivamente iba a atentar o lo iba a ultimar. Entonces, después se reconcilian y Jacob sigue aparte y compra ese terreno y ese terreno le pertenece a él y más adelante le hereda ese terreno a Josué y más adelante José va a ser enterrado en ese lugar. José, perdón. Entonces, cuando usted mira esto, usted mira que después del perdón se compra el terreno y en ese lugar es enterrado un hombre que también perdonó, llamado José. Entonces llega precisamente a ese lugar. Y aquí la escritura dice, recuerda ese terreno. Ese terreno simbolizaba algo importante para el pueblo y era el perdón. Entonces, obviamente los judíos no querían saber nada de los samaritanos. Note que el Señor Jesús esperó a estar a solas para ir a su cita con la samaritana. O sea, mandó a los discípulos a buscar algo de comer. No esperó a estar con ellos como en muchas otras ocasiones, esperaba que sus discípulos le acompañaran para poder aprender algo. En este caso, él hace la intervención solo. Y algo que regularmente no hacía él era hacer este tipo de cosas. Tanto es así que unos versículos más adelante, los discípulos se asombran porque estaba hablando con esa mujer, pero no dijeron absolutamente ni una palabra, como lo vamos a leer ahorita más adelante. Pero era el lugar del perdón, ¿sí? Era el lugar en donde regularmente cualquier persona recordaría estas dos historias. Y era necesario llegar allí. Entonces, antes de entrar al cuerpo de lo que le quiero mostrar hoy, quiero mostrarle estos dos datos porque básicamente todas las cosas que se van leyendo, note que estamos leyendo 5 versículos, note que estas cosas tienen un significado para el pueblo hebreo. Puede que para usted no, puede que para mí, si lo leo de largo, tampoco. Aquí es donde nace la importancia de leer el texto delicadamente, pasivamente, despacio, y empezar a mirar por qué se está mencionando el lugar. Entonces, vamos a seguir leyendo, vamos al versículo 6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Entonces, aquí ya vemos el encuentro, ¿no? Entre el Señor Jesús y la samaritana. ¿Qué cosa se puede ver de raro allí? Que precisamente todo está diseñado para ese encuentro. Llega el Señor Jesús precisamente a la hora sexta. Regularmente, las doncellas salen unas horas antes, y esto lo he explicado en otras predicaciones y en otros capítulos. Regularmente, el pozo era el lugar en donde se conquistaba a los hombres. Las mujeres, como permanecían tapadas, iban al pozo y se refrescaban. Se quitaban el velo, mostraban su cabello, mostraban su rostro, y los hombres estaban de lejos mirando. Entonces las mujeres
empezaban allí pues obviamente a limpiar su rostro, a darle de beber al ganado, cosas así, y los campesinos, los que cuidaban el ganado, otras personas que de pronto eran muchachos de hombres adinerados, estaban de lejos mirando la belleza de las muchachas. O sea, básicamente era como el Facebook de aquel momento, ¿no? En donde se podían ver las caras de las personas. Y esta mujer sale allí a buscar un nuevo marido. Ahí es donde está el tema. Eso lo vamos a ver más adelante. El tema es que el Señor Jesús llega en el momento en el que esta mujer iba a ver si podía conquistar nuevamente a un hombre. O esto lo estoy como, digamos, lo estoy suponiendo, ¿no? Pero obviamente cuando se salía al pozo, regularmente no se hacía en estas horas, entre la hora tercera y la hora sexta. Lo pueden buscar allí, porque era la hora en donde los muchachos salían a ver las bellezas de las mujeres, ¿no? O algunos otros hombres en busca de cosas. Lo cierto es que el Señor Jesús le llega precisamente en ese momento. Y en ese momento ella va a encontrar su nuevo marido, pero ella no entendía aún que él iba a ser el definitivo. Entonces vamos a seguir leyendo. Versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Note que el Señor Jesús ahora le está ofreciendo algo. ¿Sí? Obviamente ella pensaba recibir algo al salir al pozo. Pero lo que le ofrece el Señor Jesús no es lo que ella estaba esperando. ¿Sí? Lo que le está ofreciendo el Señor Jesús es algo más importante que calmar su hambre y su sed momentánea, que más adelante lo va a ver usted a continuación. Vea. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces, note esto. Le está diciendo a ella, mire, definitivamente si usted va a beber de este pozo, si usted continúa por su camino, si usted trata de saciar su necesidad momentánea, usted definitivamente va a volver a tener esa necesidad, va a volver a tener sed. Entonces, regularmente usted no nota algo que está subrayando ella. Y ella está diciendo, a nuestro descendiente Jacob le es dado este pozo. Y en este pozo adoramos. Y en este monte también. Y como ella sabía que él era un judío, prácticamente como que en su discurso estaba metiéndole algo como de que no voy a estar de acuerdo con lo que usted me va a decir, porque este pozo es el pozo que se le ha dado a nuestro descendiente Jacob, y aquí nosotros adoramos, ¿sí? Pero el Señor Jesús le está diciendo algo claramente. Si usted viene aquí porque usted cree que porque a Jacob le fue dado este pozo, y usted cree que eso es lo que le va a quitar a usted la sed, o que ese personaje, o que el lugar va a traerle la solución a sus problemas, usted está completamente equivocado. Y ojo con la primera afirmación delicada que yo le voy a transmitir el día de hoy a usted. El apóstol Pablo decía, no dejándose de congregar como algunos tienen de costumbre. A ver, hermanos, yo en ningún momento les voy a decir y hago la aclaración. En ningún momento voy a promover de que usted se deje de congregar. No, usted tiene que congregarse. Pero el problema nace de la idolatría que hay en el corazón del ser humano. Al creer que una iglesia, que un altar y que una persona es la ungida y que definitivamente ese lugar va a traer cambios a su vida. Ahí es donde hay un problema serio con la iglesia en la actualidad. Porque la samaritana creía que el pozo, púlpito en la actualidad, el lugar, la iglesia, el monte en donde se adora, era el lugar A. Y el personaje llamado Jacob era el escogido para que fuera el intermediario entre Dios y los hombres. Y mi querido hermano, mire, algo que yo estaba escuchando de uno de los discípulos del pastor John MacArthur, que acabo de partir esta semana con el Señor, mi más sentido pésame para su familia y para sus seres queridos. Él decía, algo que me enseñó a mí el pastor John MacArthur es que simplemente yo soy un mesero.
Yo soy un simple mesero. Y como mesero, yo no soy el chef. O sea, llega un comensal, ¿cierto? Llega una persona al restaurante. Mi deber es ir y llevarle la carta, mostrarle el mensaje. Definitivamente hay estos platos. Esta es la comida. Esa persona escoge. Y ojo con lo que yo le voy a decir. Porque usted mira que cada persona escoge qué quiere comer. Si usted quiere comer dinero, fama, riquezas, créame que en este camino llamado cristianismo se le tiene. Pero si usted quiere comer el mejor plato, que sería para en algunos países lo mejor de la casa, déjeme decirle que también se le tiene. O sea, prácticamente lo que le estoy tratando de decir a usted es que usted como comensal, usted escoge qué quiere comer. Y si usted se va por el dinero, posiblemente usted va a cosechar y va a sembrar dentro de ese mismo deseo que usted quiere, que es llenar su vientre. Y eso es lo que usted va a obtener. Por eso es que usted mira en la actualidad tanto predicador de la prosperidad. Entonces, en el Evangelio, si usted quiere eso, pues esa va a ser su perdición. Pero si usted quiere el plato verdadero, el plato que verdaderamente es de autoría del chef, no una comida rápida, créame que mi deber es coger la carta, su pedido, y decirle al chef que usted quiere esto y el chef va a preparar la mejor comida. Mi propósito es ir, tomar el plato del chef y llevárselo a usted. Pero yo no soy el que cocina esa comida. Tampoco soy el que crea el plato. Simple y sencillamente soy un mensajero. Eso es lo que hace un mesero, llevarle a usted el alimento. Y muy acertado John MacArthur. Porque es que a veces los pastores en la actualidad creen que tienen la autoría del plato. Creen que son los chefs. Creen que son los creadores. Y el problema es decir que hay nuevas revelaciones. Y no hay nuevas revelaciones. Hebreos capítulo 1, del verso 1 en adelante, dice: Dios, habiendo hablado de muchas maneras y de muchas formas anteriormente a través de sus siervos los profetas, hoy habla a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, una información que a usted le compete y que es muy importante y que lo debe actualizar usted el día de hoy. Ningún pastor tiene nueva revelación. El único que tiene revelación es el chef, que es el que hace los alimentos. Entonces, Jacob simplemente, ¿quién fue? Una persona que fue necesaria en un momento de la historia. Algunos piensan que Jacob era una persona extraordinaria. Algunos piensan que era un ser sobrenatural, porque claro, está la historia de que Jacob luchó con el ángel por una bendición, pero lo que no entienden es que el ángel se dejó ganar de Jacob. O sea, no es lo mismo que Jacob haya ganado porque definitivamente tenía las cualidades para ganar, sino que el ángel dejó ganarse. Esto es sombra y figura de la obra de Jesús. Le recuerdo, mi querido amigo y hermano, que Jesús se dejó también ganar. O sea, usted me está diciendo, Fabián, que Jesús perdió. Claro que sí. En algún momento, el Eli, lama sabactani, le debe decir a usted algo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y adivine quién era el que estaba atravesando su costado y el que lo crucificó en una cruz. ¿Quiénes fueron los que entregaron al Señor Jesús? Pues el mismo pueblo. Los mismos descendientes de Jacob fueron los que entregaron al maestro en una cruz. O sea, obviamente entendemos que fue Jesús el que entregó su vida, ¿no? No me quiero contradecir. Sino que ellos lo llevaron a ese lugar. De hecho, uno de los discursos del apóstol Pedro, el apóstol Pablo, a los judíos es: ustedes entregaron y llevaron y hicieron esto con el Mesías. Lo crucificaron. Me hago entender, ¿no? Cuando usted mira esto, aquí usted mira que el mismo Señor Jesús entregó su vida y se dejó ganar. Como en el momento en el que Jacob luchó con el ángel por una bendición, el ángel, que es hombre y figura de Jesucristo, también se dejó ganar. Entonces, no era que Jacob fuera una persona demasiado importante. Eso sí, no le voy a quitar la relevancia que Dios le dio. Pero hermano, ningún pastor, ninguno que se hace llamar apóstoles, aunque apóstoles en la actualidad no hay, así usted se me para a mí de los pelos y me diga que sí le parece que hay. No, aquí no es lo que a usted le parezca. Es lo que dice la Biblia. Ya no hay profetas porque los profetas en la actualidad son los que predican el evangelio. O sea, yo soy profeta porque le estoy predicando a usted el evangelio.
pero no es aquel que le adivina la suerte, no es el chamán de turno que se hace llamar apóstol o profeta y que le dice a usted que mañana usted va a tener carro, casa y beca. Lo que hay en la actualidad son simple meseros. Simple meseros. La comida, la mejor comida es la escritura. Entonces, lo que pasaba con esta mujer era que estaba centrada en el pozo. Lo que pasaba con esta mujer era que estaba centrada en el lugar, el templo, allí en el monte Gerizim. Pero definitivamente tenía un problema y era que no entendía con quién estaba hablando ella en realidad. Note que cada vez que yo digo algo, la misma escritura lo viene a aclarar más adelante. El mismo texto formula las preguntas y al mismo tiempo las responde. ¿Sí? Entonces cuando vamos a leer desde el versículo 15, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Note la respuesta del Señor Jesús. Antes de darle el agua, le dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Cuando usted mira acá, ella le dijo, bueno, listo, dame esa agua. Entonces el Señor Jesús prácticamente le está llevando a ella a algo que debe llevar la escritura, el evangelio, a toda persona que se acerca a Jesús. Y es a ser confrontada con su pecado. O sea, ella se emocionó, dijo, uy, este Señor es diferente. Él me puede dar de esa agua. Señor, note ya cómo se están relacionando y cómo ella ya empieza a relacionar al Señor como su Señor, valga la redundancia. Y él le dice, venga, antes de yo poderle dar a usted el agua, hágame un favor, vaya y me llama a su marido. Entonces ella le respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido. Entonces, esto en Israel era ya suficiente para sacarla al medio de la plaza y apedrearla. ¿Sí? A menos de que esta mujer, vuelvo le digo yo, aquí sí estoy suponiendo, escondiera su pecado de una manera formidable. Pero no era regularmente así en el antiguo Israel. Se sabía. Entonces, el tema aquí es que la lleva a ella a primero a reconocer su pecado. Pero lo que encuentra el Señor Jesús en el corazón de esta mujer es honestidad. Dice, sí, bien has dicho, no tienes marido, porque 5 has tenido. Entonces, note que posiblemente mi teoría, vuelvo le digo yo, mi apreciación, es que esta mujer salía ya al pozo a tener sus encuentros, podemos decir, algo románticos con algunas personas que pasaban por allí, podemos decir. Aún así, ella sí está incurriendo en un pecado allí, que es el cambiar de marido por deporte, ¿no? Y es algo que le descubre el Señor, como a cualquier persona. Lo que pasa es que nosotros decimos, uy, qué mujer tan sucia. No, en realidad es que nosotros pensamos de que el pecado de otra persona es peor que el de nosotros. O sea, nosotros consideramos que otra persona es peor que nosotros o estamos esperando a ver que la otra persona se equivoque para poder avalar nuestra culpa o para poder tener una excusa o una justificación a nuestro mal comportamiento. Entonces, si nosotros hacemos algo malo, estamos esperando que el hermano haga algo peor para no sentirme tan mal, ¿no? Pero en este caso, esta mujer habla mucho de lo que somos los creyentes como tal. Yo siempre lo he dicho, ¿no? A nosotros nos encanta ponernos en el lugar de los héroes en las historias, de los príncipes, de las princesas, de los hombres de renombre, pero nunca nos gusta ponernos del lado del maligno, de la persona que hace el mal, de la persona que con autoridad propia comete la fechoría. Entonces, ahí es donde hay un serio problema en nosotros, que nosotros no nos igualamos a la samaritana. Y nosotros somos como la samaritana. No le quepa la menor duda, hermano. Entonces, cuando usted mira acá, usted mira que el Señor Jesús confronta a esta mujer con su pecado. Pero después de eso, el Señor Jesús le entrega el agua de vida. ¿Quién es el agua de vida? Pues él mismo. Entonces vamos a seguir leyendo. Versículo 19. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Cómo así? Entonces,
cuando nosotros vemos aquí esta palabra profeta o profetés, nosotros vemos un serio problema porque nosotros entonces podríamos decir, o sea que el profeta sí adivinaba el futuro o adivinaba el presente, ¿sí? No, lo que sucede es que a las personas que se le llamaban profeta en aquel entonces eran personas que regularmente tenían algo que ver con la adivinación. Y recordemos que ella hace parte de una cultura pagana, ¿sí? O sea, ellos en ese momento los samaritanos no solamente creían en el Dios de Israel, sino también tenían otros tipos de cultos. Por eso era que eran abominación para los judíos. Entonces, no es que piense como tal usted de que el profeta, mejor dicho, como ya malinterpretan muchos, que pueda adivinar el futuro. No, no, esas cosas no hacen parte de la profecía. Solamente hacían parte del don que Dios le daba a algunos hombres en el antiguo pacto, que eran sombra y figura del Mesías. ¿Ven? Versículo 20. Nuestros padres adoraron en este monte. Mire, nuevamente la mujer retrocede y vuelve otra vez al templo, al lugar. O sea, algo que como que la mujer decía, este tipo tiene algo diferente. Y me está hablando bien a pesar de que es judío. Entonces ella dice, no, pero mi adoración está no solamente en este pozo con Jacob, sino en este monte que nuestros antepasados pusieron para la adoración a Dios. Mira lo que dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Esa era la discusión entre judíos y samaritanos, porque los judíos aseguran que el templo debía estar en Jerusalén, como sí, definitivamente tenía que estar allí. Y los samaritanos creían que estaba en el monte Gerizim. Entonces, mire lo que dice el versículo 21. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Entonces, Fabián, ¿no es necesario una iglesia como no es necesario el monte? ¿No era necesario ni siquiera el templo de Jerusalén? A ver, dije al inicio, como dijo el apóstol Pablo, no dejándose de congregar como algunos tienen por costumbre. Una cosa es congregarse en una iglesia sin adorar ni el púlpito ni el lugar, sino entender que el lugar es un lugar de oración y usted va a comunicarse y a oír la palabra de Dios. Otra cosa era la adoración en esos templos. Tanto el de Jerusalén como el del monte Gerizim eran lugares en donde se sacrificaban animales, en donde se hacían algunas cosas, incluso en el monte Gerizim, como ellos tenían un revuelto allí de culturas, pues se hacían otro tipo de cosas y eran aceptadas. No es lo mismo, pero aún así nos va a dar una idea concreta de que ya no se puede hacer en la actualidad. Lo que no se puede hacer en la actualidad es endiosar un lugar, un templo, un púlpito. Y los pastores ahorita se la pasan diciendo, por ejemplo, con los muchachos de alabanza, ninguna persona puede subir a este altar. ¿Altar? Porque si sube a este altar y está en pecado, mejor dicho, ahí está el anatema. ¿Cuántas iglesias usted no ha visto que, mejor dicho, los pastores dicen que hay anatema en los muchachos de alabanza? Pues obviamente son muchachos. Son muchachos. Tienen malos pensamientos, están las pasiones desenfrenadas. O sea, no estoy hablando de esto. ¿Sí? Pero note que eso pasa con los jóvenes. ¿Qué espera un pastor de un grupo de alabanza? De esos muchachos que muchas veces el mismo pastor endiosa y busca exaltar para mantener a los jóvenes reunidos en la iglesia. ¿Está esperando que sean seres divinos? ¿Que sean ángeles? ¿Que sean seres inmortales? ¿Que sean seres angelicales que no tengan deseos? Ahí ya hay un problema. Le estamos diciendo algo mentiroso a la gente, algo falso. No hay púlpitos que sean altares. A la iglesia hay que respetarla porque es casa de adoración. Toda persona, no solamente la persona que está allí cantando, tiene que tener una comunión con Dios y tratar, en la medida que Dios le permita, de corregir su vida y de vivir una vida conforme a la voluntad del Padre. Pero en ninguno de los casos el púlpito es un altar, porque los altares se sacrificaba. Nosotros sacrificamos alabanzas, Fabián, como dicen los salmos. Mi hermano, estamos ofreciendo adoración al Señor, pero sacrificar.
sacrificar, cuando muchos en la actualidad lo que usted ve es un poco de cantautuchos que se suben allí a llenar su ego y usted termina llenándole el ego a esas personas, cuando lo que usted busca es que en la alabanza se le infle el ego a ese señor que está allí cantando, y si usted hace parte de la alabanza, usted lo que busca es llamar la atención, ahí es donde hay un serio problema. Entonces por eso dije yo que iba a tocar cosas delicadas, porque para muchos, esto que estoy diciendo yo es delicado. Mejor, uy, ¿cómo se le ocurre subir a alguien en pecado? Dígame una cosa, vamos a suponer algo. Digamos que sí, que hay una parejita ahí en la alabanza que tiene una relación sentimental, ¿sí? Obviamente no se han casado. Pero también tengo yo al pastor que desea a la mujer del prójimo. También tengo yo al pastor que se la pasa robando en el púlpito. También tengo yo al pastor que está haciendo lo indebido. Y no solamente eso, sino los líderes que suben allí a orar y a hacer determinadas cosas en el púlpito. Todos tienen culpa. Pero bueno, lo único que yo le digo a usted es que aquí le está diciendo el Señor Jesús es que ni en este monte ni en ningún otro lado usted puede decir que, mejor dicho, va a haber una personificación de Dios y que la unción de Dios está reposando en ese lugar. Porque, mi querido hermano, todas las personas que vienen al Evangelio son ungidas. Entonces, eso por ese lado. Pero vamos ahorita a desmitificar, o no sé cómo será la palabra ahí. Vamos a sacar de la duda a aquellas personas que tienen el pastorado femenino como algo genuino y que de hecho han utilizado el texto de la samaritana para decir que hay mujeres pastoras. Vamos a seguir leyendo. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Cuál era el problema de ellos? Que ellos no sabían qué adorar. ¿Sí? Entonces, a pesar de que ellos tenían a su Dios, que era Yahvé, ellos no entendían, porque en cierta forma manejaban una ignorancia. Los que sí sabían, los que tienen una responsabilidad mayor, son los fariseos, porque ellos sí sabían, porque ellos tenían los libros, tenían la Torá, y ellos definitivamente sabían a qué Dios les servían, pero aún así no tenían temor del Dios al que ellos servían, o al que ellos decían servir. Entonces, note que las palabras que tiene el Señor Jesús con esta mujer no son ni de golpe, no son fuertes, son palabras que sencillas, humildes. Y con los judíos, el Señor Jesús ya tenía otro tipo de lenguaje. Un lenguaje más fuerte porque al que más se le da, más se le exige. Mira lo que dice aquí la Escritura. Versículo 23, y aquí vengo con la parte fundamental. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busque que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. En espíritu y en verdad. ¿Qué es adorar al Padre en espíritu y en verdad? Lo que sucede es que nosotros, y de hecho yo en algún momento de mi vida le hice esa pregunta a algún maestro que conocí, ¿qué es adorar en espíritu? Obviamente usted dice, no, pues como de ordenarle a mi espíritu, así como decía el rey David o el salmista, alma mía, alaba a Jehová y no te olvides de ninguno de sus sacrificios. Pero ahí estamos descontextualizando ese versículo que quiere decir otra cosa. El salmista le está dando una orden a su alma pecadora, diciéndole a ella, mire, usted tiene que adorar al Señor y no se olvide que Él fue el que lo sacó de tal lugar. O sea, Él mismo se está hablando a sí mismo, diciéndose que tiene que someterse a Dios. Aquí es donde hay una situación bastante dura y difícil para que muchas personas entiendan el día de hoy. Y si usted llegó hasta este momento, por favor denle like, comparta, suscríbase. Y mire, hay personas que no entienden qué espíritu es el que acepta al Padre. Si aquí el texto dice en espíritu, es porque definitivamente va a haber una forma para poder adorar en espíritu, pero no con el espíritu de nosotros. Le voy a decir por qué. Porque el espíritu del ser humano es un espíritu corrompido. El alma está corrompida, hermano. Nosotros no podemos adorar al Señor en nosotros mismos. O sea que era necesario que el Padre enviara un espíritu que Él mismo aceptara, el Espíritu Santo, que como a Dios se le adora en espíritu y en verdad, ese espíritu reconociera la verdad que es Jesucristo. Entonces, nosotros adoramos es con el espíritu del Padre.
El único espíritu con el que nosotros podemos ir a Dios es con el espíritu que Él mismo proveyó, no con nuestro propio espíritu. Entonces, Fabián, yo no tengo que forzarme a mí a adorar con mi propio espíritu, no. Es que si usted vino a Jesús, usted ahora le conoce porque conoce la verdad. Por eso dice en espíritu y en verdad. ¿Por qué en verdad? Porque la verdad es Cristo. Y si usted conoce la verdad, el Señor Jesús dejó un consolador. Dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, vendrá a vosotros el consolador. Él os recordará y os enseñará todo lo que yo os he dicho. Entonces, ¿qué es la verdad de Dios? Jesús. En espíritu y en Jesús. O sea, los adoradores que Dios busca son aquellas personas que se sometan a Jesús y que le adoren en su Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado, justicia y juicio. Los que adoran verdaderamente son aquellos que se han negado a sí mismo. Note que antes de decir esto le está recalcando a la mujer que tiene 5 maridos y el que tiene la actualidad no es su marido. Entonces le está diciendo a ella, ella se volvió a aferrar, después de que la confrontó su pecado, se volvió a aferrar al templo, a su religión, a su religiosidad. Pero después él le dice, usted ya no va a tener nada de ningún lugar para poder tener de representación al Padre. Una imagen usted no va a tener. Y eso va para mis amigos romanistas. No pueden haber imágenes. No pueden haber imágenes. Que Virgencita, que San Jerónimo, que San Pedro, nada. Nada. Hay personas que van allá a la Basílica de San Pedro a adorar. Nada, no puede haber nada, porque fue rasgado el velo. Y el velo era lo que nos impedía a nosotros entrar al Santo Santorum, al lugar santísimo. Ahora tenemos entrada y tenemos la entrada VIP. La entrada que solamente nos da el Padre a aquellas personas que conocen la verdad y que son guiados por el Espíritu de Dios. Por eso es que nosotros somos adoradores en espíritu y en verdad. Todo cristiano adora en espíritu y en verdad. Porque vive conforme a Cristo. Entonces, esto es algo que regularmente no enseñan en las iglesias. En las iglesias le dicen a usted tiene que vivir en santidad. Pero la santidad está amarrada y atada al comportamiento. Pero si está amarrada y atada al comportamiento y depende del comportamiento, ninguna persona puede vivir en santidad. Ojo que con esto no quiero yo decir que estoy diciendo que se debe incumplir la norma. Lo que yo le estoy tratando de decir es que ninguna persona en sus propias fuerzas primero puede cumplir la ley. Tiene que tener a Dios para que Dios cumpla la ley en ellos. Segundo, esa persona tiene que someterse al Padre para que el Padre a través de su espíritu le pueda a usted enseñar los dichos de Jesús, el pensamiento de Jesús, porque la adoración que Dios acepta es la de su propio Hijo. Entonces, ya cuando usted entiende esto, usted dice, se me quitó un peso de encima. Definitivamente no tengo yo que hacer toda esa cantidad de maromas que me piden algunas iglesias legalistas. No, hermano, es sencillo, es fácil. Porque sencillamente el Espíritu Santo, a medida que transcurre su vida, le va a enseñar a adorar en espíritu y en verdad. Incluso lo va a corregir. Y la corrección del Padre duele, pero esa corrección te va a enseñar también a adorarlo a Él en tiempos de angustia y de necesidad. Entonces, cuando usted mira acá, esos son los adoradores que Dios busca. No las personas que van a una iglesia, ya levantan las manos y aleluya y santo, y después de que salen de allí, se convierten en demonios en su casa. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Porque es necesario que lo adoren aquellas personas. ¿Pero por qué es necesario? Porque Dios busca a personas que lo adoren con su propia vida, que se nieguen completamente a su sí mismo. Sigamos leyendo. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Entonces ella vuelve a su religión. Note que no es como dijo por ahí este señor Arrazola, era que las mujeres no tenían conocimiento en aquel momento. Las mujeres sí tenían conocimiento. O sea, aquí usted puede ver un claro ejemplo de que esta mujer sabía del Mesías y que iba a venir y que él iba a declarar todas las cosas que debían suceder o acontecer. Entonces, cuando usted mira acá, dice que cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Aquí es donde usted por primera vez, usted mira que el Señor Jesús abiertamente, de frente, o sea, mejor dicho, o sea, no he visto confesión más directa del Señor Jesús que esta, cuando le dice a esta mujer, dice, yo soy el que habla contigo. O sea, Él está diciendo, yo soy el Mesías. Ego eimi.
yo soy el Hijo de Dios. Huíos, ¿sí? Atheos. Le está diciendo, ego eimi, huíos atheos. Entonces le está diciendo, yo soy el Hijo de Dios. Entonces, en ese momento, la mujer no entendía tampoco. O sea, hasta en ese momento la mujer no entendió aún. Bien. Pero aún así, a la mujer le pareció este hombre que era un profeta y se fue corriendo al lugar, a toda Samaria, a publicar de que había visto a un hombre que le declaraba todas las cosas. Vamos a leer. Vea, por ejemplo, lo que estábamos hablando al inicio. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo qué preguntas o qué hablas con ella. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. O sea, estaba sorprendida era porque en ese momento él le dijo que tenía varios maridos y que definitivamente el Señor Jesús como que la había descubierto. ¿No será este el Cristo? Mire, memorícese esta pregunta, porque muchos piensan que ella pensó o que ella creyó inmediatamente cuando le dijo que él era el gran ego y mí, o sea, que yo soy el Mesías. No, ella se fue a publicar por todo lado de que había un hombre que era un profeta y que era judío y que este hombre le había descubierto. Entonces, claro, la gente asombrada dijo, un judío vino a hablar con una mujer de las de acá, esto hay que verlo, y le descubrió todas estas cosas, posiblemente es un profeta. Entonces, todo el pueblo salió allí, pues obviamente el chisme, ¿no? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Mire la preocupación de los discípulos y miren lo que pensaba en ese momento el Señor Jesús. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros aún falta 4 meses para que llegue la siega? Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Note lo que yo le empecé a decir desde el inicio. Uno como siervo o el Señor Jesús que capacitaba a sus discípulos, no los capacitaba para que ellos fueran ni los que sembraban la semilla, ni los que daban el brote de la semilla, ni tampoco los autores de la gran cosecha. Simple y sencillamente, Dios lo toma a uno para que uno vaya y lleve el mensaje y uno recoja la siega. Entonces, cuando Él les dice a ellos, yo tengo una comida que ustedes no entienden y es cumplir la voluntad de mi Padre. Ellos estaban pensando, no, pues aquí ya le dieron de comer. Pero Él lo que estaba viendo era la labor que ellos iban a hacer con no solamente el pueblo judío, sino con los pueblos alrededor. Ir a recoger lo que Jesús iba a sembrar. Una de las primeras iglesias fue la iglesia de Samaria y fue liderada por uno de los hermanos de Jesús, otro discípulo. Y aquí es donde yo voy con lo primero y con lo que les vengo yo a decir a ustedes. Esta mujer fue y compartió de Jesús, ¿sí? Compartió el mensaje de Jesús. Y las personas vinieron a él, pero por el morbo o porque ella les declaró que era que él le había declarado parte de su vida. Entonces, mire lo que sucedió con la gente al conocer a Jesús. O sea, no nos tenemos que aferrar a nuestro propio testimonio, ni a nosotros mismos al pensar de que un profeta de tal iglesia me habló. Mire lo que verdaderamente convence a la gente. Vamos a leer versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que me ha hecho. Entonces, las personas salieron, obviamente, porque les pareció extraordinario que el hombre le haya descubierto, ¿qué? Su vida. Pero mire bien lo que le dicen los aldeanos a ella. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Cristo, el Salvador del mundo, el Cristo. Entonces,
no es que yo convenza a alguien con mi testimonio. Esta es otra problemática que yo voy a, de hecho, a subir un programa esta semana al canal de Palabra y Verdad, que los invito a que lo vean. Y es mi testimonio, yo lo voy a utilizar para predicar. A ver, acá hay una, ¿cómo les digo yo a ustedes? Hay un severo problema, y es severo. Porque lo que usted mira en muchos púlpitos y en muchas personas al momento de predicar es la carne. Entonces yo anteriormente tuve, el Señor me sacó de tal hueco, Dios hizo con esto conmigo cuando estaba allí. En cierto momento, sí, como el de esta samaritana, puede que algunas personas digan, oiga, sí, esta persona tenía este problema. Vamos a conocer al que le solucionó el problema, ¿sí? Entonces llegan a la iglesia y deben conocer a Jesús, no seguir conociendo su testimonio, porque su testimonio ya no es relevante. La escritura dice claramente en Apocalipsis, porque ellos le han vencido por el poder de la palabra y del testimonio de ellos, menospreciando sus vidas hasta la muerte. Ellos le han vencido por el poder de la palabra, o sea, de este libro, y por el poder del testimonio de ellos. ¿Cuál era el testimonio de ellos? Jesucristo. Menospreciando sus vidas hasta la muerte. Solamente una persona que deja atrás su pasado y que se aferra al testimonio de Jesús puede decir que verdaderamente su testimonio salva personas. ¿Por qué? Porque ya no es su testimonio. Decía el apóstol Pablo, judío de judíos, griego de griegos, tengo el doctorado, tengo esto, perseguidor de la iglesia, pero todo esto lo tengo por basura, por amor de aquel que me llamó como soldado. Entonces, en las iglesias se popularizó el Dios me sacó de tal lugar y yo en aquel lugar hice atrocidades. Y siguen con ese discurso, y siguen con eso, y en realidad piensan que están llevando a gente a Cristo con su propio testimonio. No, mi hermano, lo que salva a las personas es el testimonio de Cristo. Vida, muerte y resurrección de Cristo lo que salva a las personas. En ninguno de los casos su testimonio es basura, hermano. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo lo decía, todo lo tengo por basura. Ay, Fabián, pero usted no entiende lo que Dios hizo con mi vida, fue maravilloso. Y no, mejor dicho, sí, se detuvo el planeta Tierra, nuevamente se detuvo, se paró el sol y usted pudo luchar toda esa batalla y la ganó, porque Dios le dio la victoria. Pero eso es comparable a la vida, muerte y resurrección de Cristo. No, eso solamente alimenta su ego y el ego de otras personas que posiblemente salieron de un lugar peor que el suyo. Yo aquí regularmente a veces toco uno que otra cosa de mi vida, pero en realidad mi vida no importa. Aquí lo que importa es exponer el texto. Cuando usted mira, ya leímos 42 versículos detenidamente y llegamos a varias conclusiones. Conclusión. El Señor Jesús se encuentra con una mujer en un lugar en donde definitivamente se había practicado anteriormente el perdón. A través de Esaú con Jacob, y también en aquel momento fue enterrado allí José, un hombre que fue vendido por sus hermanos y que también él, por mandato divino, perdonó a sus hermanos. Llega en ese lugar a tratar de reconciliar lo irreconciliable, judíos y samaritanos. Por otro lado, llega a ese lugar a ofrecer verdadero alimento y verdadera agua, ya que esta mujer comía y bebía cosas que nunca llenaron su vientre. Él se presenta como aquel que sacia el hambre y la sed. Y no solamente esto, sino que le dice, definitivamente olvídese de que usted va a tener algo más, un lugar físico donde pueda adorar. Porque Dios la va a llevar a usted a adorar con su vida y con su propio corazón doblegado hacia Cristo. O sea, él no quería el corazón de ella, sino quería doblegar ese corazón para que ese corazón se rindiera a Jesús y Jesús pudiera vivir en la vida de ella. Y así poder tener en su interior al Espíritu de Dios, no al espíritu propio. Entonces, ahí cuando usted mira todo este tipo de cosas, podemos entender que esta mujer fue una mujer que compartió. Finalizando, le quiero decir algo muy importante. No toda persona puede predicar en un púlpito. Mire, yo sé que usted quisiera predicar en el púlpito, pero esta mujer no fue pastora. Simplemente compartió el evangelio. Pero como esta mujer fue y compartió el evangelio, a los samaritanos y muchos de ellos vinieron a Jesús,
definitivamente ya avalaron el pastorado femenino. Eso no existe, no tiene sustento bíblico en ninguno de los casos. Así, mujer, usted se me ofenda. Pero es que esto ya lo agarraron de deporte. Nunca fue así. El sacerdocio del obispado, según Timoteo capítulo 2 y 3, se le fue dado al varón. Esta mujer compartió el evangelio y, ojo con esto, la mujer debe predicar, debe de compartir el evangelio. Pero una cosa es predicar, compartir con sus vecinos, con su familia, y otra cosa es pararse en un púlpito y dirigir la iglesia. Eso no les permitió a la mujer. Así de pronto usted se me encrespe, pero es la verdad. Ahora, esto, como lo digo yo, se ha convertido en algo que ya legalizó la gente. Entonces, como ya a la gente le parece, entonces a mí me tiene que parecer. No me parece porque no le parece a la Biblia. Entonces, una cosa es compartir el evangelio. ¿Quién puede predicar? La persona que ha sido llamado para tener el don de pastor o de maestro. De pastor o de maestro. El evangelista es el que va por todo lugar compartiendo la palabra. Usted es un evangelista si usted va a donde el vecino y comparte la palabra. Lo que pasa es que ya tenemos como en la cabeza de que el evangelista va a las naciones. ¿Sí? Entonces decimos, no es que el evangelista es el que coge un avión o el que coge un bus y se va por todo lugar predicando el evangelio, donde todas las iglesias que lo inviten y le den ofrenda. No, hermano, el evangelista es aquella persona que comparte con el vecino, que va a un lugar, que va a la aldea de enseguida, al lugar donde hay pobreza, necesidad, y hace obra misionera, le enseña a las personas de Jesús. El pastor debe dirigir la iglesia y el maestro debe de enseñar a la iglesia. Ya los profetas son los que tenemos aquí en este libro. Los apóstoles son los que tenemos aquí en este libro. Entonces, hago esta aclaración porque una persona hace poquito me hizo ese comentario cuando yo estuve hablando en nuestro segundo canal, Fabián Mejía Oficial, El Almendro, hablando acerca de que mujeres pastoras no hay. Entonces, cuando usted mira esto, usted mira que entendiendo todo lo que sucedió alrededor de la vida de la samaritana, podemos entender que el Señor Jesús tuvo esa cita con ella que era necesaria para que ella y toda Samaria tuvieran la semilla de Jesús. Muerto el Señor Jesús y resucitado, fue una de las primeras iglesias y fue una de las iglesias más prósperas. Pero allí no dice que la mujer fue pastora. Se puso a uno de los hermanos de Jesús como pastor. Entonces, espero que quede claro esto. Lo único que sí yo le puedo decir a usted es que este texto es maravilloso y es entender de que Dios no hace excepción de personas. Me refiero al predicar el evangelio. Y me refiero a que el amor y la gracia fueron aquí los que reinaron en toda esta historia. Porque a pesar de que esta mujer iba nuevamente a su religiosidad, el Señor Jesús, con su amor, porque en ningún momento quiso reclamarle, quiso, mejor dicho, decirle que ella era una pecadora o algo así, lo que hizo el Señor Jesús fue hablarle en amor y mirar que esa fue la mejor forma de evangelizar el corazón de esta mujer. Definitivamente nos falta mucho que aprender, se lo digo yo, me falta mucho que aprender del maestro, ya que definitivamente a veces nos falta amor al comunicar la palabra, pero definitivamente esto es un mensaje que nos deja a nosotros la enseñanza del amor y de la profunda gracia. Somos Iglesia Cristiana El Almendro, Fe, Oración y Servicio. Si le gusta nuestro contenido, denle like, suscríbase, comparta, active la campanita para que siempre le lleguen a usted las predicas. Bendiciones, shalom. Te invitamos a que nos visites en nuestras redes sociales, comentes, compartas y dale me gusta. Nos encuentras en Facebook como Iglesia Cristiana El Almendro, Instagram El Almendro Iglesia, YouTube Iglesia Cristiana El Almendro y TikTok Iglesia El Almendro.